Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Muy bien, entonces en el video que se hace mención al inicio de esta sesión, se menciona un nombre. ¿A qué nombre hace referencia el video? Muy bien, Mesa, en el chat, Thomas Edison, ¿no? Correcto. Muy bien, claro. El famoso Thomas Alva Edison. Así es. Profesor, y este personaje es uno de los más conocidos a nivel internacional, a nivel mundial, porque nos lleva a entender o a analizar con bastante criterio, profesor, lo importante que es para el mundo aquellos hombres que de alguna u otra manera colaboraron en la transformación de su realidad, ¿no? Recuerden que el conocimiento busca que se transforme la realidad del ser humano, y es básicamente Alva Edison un revolucionario de su época, allá por el siglo XIX. ¿Es el único? No es el único. Van a haber más, ¿no? Y cada uno de ellos transformó la realidad, no solamente personal, sino la realidad de la humanidad allá por el lejano siglo XIX. Y esa transformación hoy día nos permite a nosotros movilizarnos de un lugar a otro, nos permite a nosotros desarrollar esta clase, aprovechando el Zoom, nos permite a nosotros alumbrarnos, ¿no? En las noches, ¿no? Si solamente nos alumbráramos con el fuego, estaríamos en la época de la prehistoria, como los Homo erectus. Entonces, esas transformaciones hoy día son parte de lo que goza la humanidad, como bien ha escrito su compañero Mesa y también Kipuscoa en el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra sesión de clase. Voy a mencionar, a ver una vez más la asistencia del día de hoy. Si alguien ha ingresado después, me avisa para que no se quede con tardanza. ¿Ha ingresado Acosta Rojas Owen? No. Barrantes Piñán, tampoco. Espinosa Malca, tampoco. Aro López, tampoco. Huanca Sánchez,
Sí, ingresado Huanca. Correcto. Ortega Reyes. Presente, profesor. Muy bien, también está Ortega. Listo. ¿Alguien más ingresó? ¿Alguien más? Yo, Rivas Quispe y Asira. Rivas Presente. Quispe, muy bien. ¿Alguien más ingresó? ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Listo, entonces así nos quedamos. Ya los que ingresan a partir de ahora se considera tardanza. Muy bien, entonces, a partir de lo visto en el video, se menciona el nombre de Alva Edison y se menciona el nombre de aquellos que transformaron de alguna forma la realidad. Vamos a regresar entonces, tenemos acá en pantalla la semana número 2. El tema a conocer hoy día es la segunda revolución industrial, ¿no? Ese es el tema que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Segunda revolución industrial, ¿no? A partir, profesor, de este tema, vamos a ir complementando y cerrando lo que vimos también en la sesión pasada, que fue básicamente la primera revolución industrial. Pregunta de la sesión pasada. Cuando uno habló de la primera revolución industrial, habló básicamente de qué país. Mano levantada o en el chat, ¿no? Cuando uno habló y desarrolló el tema en la sesión pasada, primera revolución industrial, habló muy bien Mesa, muy bien Pérez en el chat. Así es. Cuando uno habló, profesor Breña, ¿cómo que Breña? No entiendo. Cuando uno habló, profesor, de la primera revolución industrial, habló de Gran Bretaña. Muy bien Mesa, muy bien Pérez Vázquez. Ahí está, ¿no? Habló de Gran Bretaña, que engloba varios o varias naciones, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda. Y fue ahí en esa isla el inicio de lo que nosotros conocemos como revolución industrial. Bueno, a partir de eso entonces van a pasar 100 años de este suceso, desde que el hombre se da cuenta que el vapor puede ser utilizado como energía y a partir de esa energía se crean las primeras máquinas, como vimos en la sesión pasada, la máquina a vapor, los ferrocarriles o locomotoras, primer barco, etc., etc., ¿no? Y todas esas máquinas. Bueno, el tiempo va a pasar, el conocimiento se va desarrollando cada vez más a pasos agigantados y a partir de eso nosotros podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a ir por acá. Título de la sesión, ¿qué es la segunda revolución industrial? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias, básicamente? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Identificar el proceso revolucionario, ¿no? Industrial, básicamente, desde mediados del siglo XIX, ¿no? Pregunta, mano levantada. Cuando uno dice mediados del siglo XIX, está hablando básicamente de qué año, ¿no? ¿Qué año se toma como referencia? Si uno dice mediados del siglo XIX, Ortega, casi, casi. Pérez, no, muy lejos. Muy bien, Mesa, así es, 1850, ¿no? Mediados del siglo XIX, nosotros hacemos referencia a 1850 básicamente. Así es, mediados del siglo XIX. Entonces, a partir de 1850 hacia adelante, se toma como referencia para hablar de lo que es la segunda revolución industrial. Suceso que transforma la vida de la sociedad y de la humanidad en esa época, ¿no? Y parte de esa transformación es la que hoy vivimos nosotros, inclusive en América, a pesar que América no fue el centro de esta revolución. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este video ya lo hemos visto y vamos a conocer el concepto. Para conocer el concepto de lo que es revolución industrial, para entrar un poco en la órbita, yo he dejado una lectura, ¿no? El día sábado, para que tú lo puedas trabajar. Esa lectura que he dejado el día sábado se va a trabajar futuramente, porque esta lectura tú ya lo tienes, ¿no? Esta lectura ya tú lo tienes, yo imagino que ya lo has leído, y si no lo has leído, lo vamos a volver a leer hoy día de manera bien rápida, ¿ya? Entonces dice segunda revolución industrial. Un voluntario para que empiece la lectura, cualquiera, por favor. Muy bien, Pérez, te escuchamos. La segunda revolución industrial, 1850 a 1914. Generalidades.
Esta etapa se caracteriza por dos rasgos principales. Una notable aceleración del progreso tecnológico que da origen a una nueva relación entre ciencia y técnica, y una creciente concentración dentro de la organización del sistema capitalista. Progreso tecnológico. Las invenciones de las décadas posteriores a 1850 transformaron tres sectores industriales: la metalurgia, la industria química y la energía. En el sector metalúrgico, el descubrimiento esencial fue el del convertidor Bessemer, capaz de producir acero con bajo costo y alta rentabilidad. La industria química experimentó un gran desarrollo al beneficiarse con los progresos científicos de la época. Así comenzaron a elaborarse colorantes artificiales, productos farmacéuticos, perfumes, materias plásticas sintéticas, sustancias para la conservación de alimentos, etc. En relación a las fuentes de energía en esta fase, fueron la electricidad, fue importante para la producción fabril como para los transportes, y el petróleo, que representó la segunda gran fuente de energía al sustituir a la máquina de vapor movida por carbón, por el motor de explosión en sus diversas aplicaciones. Sigue el cuadro, por favor. Principales inventos durante el periodo 1855 a 1907. En 1876, teléfono de Alexander Graham Bell. En 1877, fonógrafo de Thomas Alva Edison. En 1885, primer coche con gasolina de Daimler y Benz. En 1889, neumáticos con cámara de aire de Dunlop. En 1890, telegrafía sin hilos de Hertz y Marconi. En 1895, coche sobre neumáticos de Michelin y el cinematógrafo de los hermanos Lumière. En 1903, primer vuelo en aeroplano de los hermanos Wright. Muy bien, Pérez. Ahí nomás, muchas gracias. A ver, ¿qué se puede extraer de este primer párrafo, profesor, dentro de las tantas cosas interesantes que ha leído su compañera? Que el progreso tecnológico ha ido acompañado definitivamente de tres grandes sectores. Esto es básicamente razonamiento verbal. Pregunta, ¿cuáles son esos tres sectores que se ha generado a partir de la tecnología? Te escuchamos, Leslie. La metalurgia, la industria química y la energía. Señorita, esos son los tres grandes sectores que se han generado a partir del progreso tecnológico, ¿no, profesor? Acá tenemos, número uno, la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? Es la transformación del hierro en acero, ¿no? La industria química, que más adelante va a ser importantísima durante las guerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que se van a utilizar los ácidos y los gases, ¿no? Y más adelante todavía empezará ya una época, profesor, bastante violenta en el tema de la industria química. Y luego también la energía, ¿no? Que empieza la disputa por el oro negro. ¿Y cuál es el oro negro? Pregunta para el salón de clase. ¿Cuál crees tú que es el oro negro? ¿Farfán? Farfán no es el oro negro. A ver, Ortega, te escucho. El petróleo. Muy bien, correcto, César Ortega. El petróleo, pues. El petróleo se convierte en la gran energía de esta época, ¿no? Y eso va a generar ¿qué cosa, profesor? ¿Dónde hay petróleo, profe? En muchas partes del mundo, pero principalmente en África, principalmente en Asia y también en América. Eso va a llevar a que unos cuantos países, que son aquellos donde empieza la segunda revolución industrial, se preocupen por conseguir esta materia prima trascendental para la industria, ¿no? Por eso es que muchas guerras que se van a llevar a cabo en esta época tiene que ver por quién es el país o la potencia que se apodera de estas fuentes de energía, ¿no? Que es básicamente el petróleo por un lado y por otro lado la electricidad, ¿no? Ahí están las dos fuentes de energía. Bueno, su compañera ha leído algunos inventos
con sus respectivos inventores, que es lo que normalmente uno tiene que tener en la cabecita. Por ejemplo, no podemos mencionar al hombre que hemos visto en el video inicial. Durante la motivación de la clase, nosotros hablamos de Tomás Alva Edison, ¿no? Y ese homenaje que hacía el canal Da History, ese video se presentó por el Día de la Madre, ¿no? Y mezcla un poco la vida del pequeño Alva Edison, que de ser un niño problema en la escuela del siglo XIX, a convertirse en un genio, ¿no? Y detrás de eso dice que estaba el motor, el impulso, que es la mamá. Bueno, el fonógrafo. ¿Qué es un fonógrafo, profesor Luis? Es un instrumento, es un aparato que no solamente graba el sonido, sino que lo puede reproducir. Y no solamente a Edison hay que conocerlo por el fonógrafo, sino hay que conocerlo de manera bien estrecha al tema de la electricidad. Hay todo un debate incluso entre Edison y Tesla por el tema de electricidad que se va a ver más adelante. Bueno, ese es uno de los grandes inventores de este periodo, ¿ah? Porque si uno tiene que hablar de otro inventor, tenemos que mencionar a Benz, ¿no? El famoso Carl Benz. Y Carl Benz es un preludio a lo que va a ser Alemania más adelante. En esta época Alemania se está preparando como un gatito, ¿no? Cuando un gato quiere saltar, toma impulso para poder saltar. Igual, Alemania está tomando impulso para convertirse en la nueva potencia y disputarle el lugar a Gran Bretaña. Casualmente eso los va a llevar a una guerra que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Entonces, Benz es un alemán, hijo de un proletario, hijo de un obrero, pero muy bueno para las ciencias, muy bueno para las matemáticas, muy bueno para la física, va a llevar eso a estudiar ingeniería, y más adelante va a desarrollar proyectos donde hubo fracaso, ¿no? Algunos proyectos no le fue tan bien, pero posteriormente digamos que su sapiencia, pero sobre todo su perseverancia, lo va a llevar a diseñar este primer vehículo que fue todo un boom, ¿no? Y de ahí en adelante que ese apellido se convirtió en la marca más importante, ¿no? Benz. Muy bien, profesor, recuerda, entonces los orígenes del automovilismo están en Alemania, ¿ya? Muy bien, y obviamente de ahí va a ir a Ford, ¿no? Que es otro gigante, pero eso ya es en Estados Unidos, los famosos buses o carros de Ford. Vamos a ver la letra B, que está ligado también al tema del día de hoy, voluntario o voluntaria, cualquiera, para que lea. Vanessa Quipuscoa Aguilar, te escuchamos, señorita. La concentración en el sistema capitalista entre 1850 y 1895 en las economías capitalistas se operó un fenómeno de concentración del capital y de la producción, de manera que el número de empresas disminuyó mientras que la producción creció considerablemente. Esa concentración se debió a dos factores principales. En primer lugar, la adquisición y el mantenimiento de las nuevas máquinas creadas por el progreso técnico representaban gastos muy grandes que solo las empresas más fuertes podían costear. El segundo factor fue muy relacionado con el primero. Se refiere a la búsqueda de máxima rentabilidad, esto es de mayores utilidades para el empresario, lo cual solamente podrían lograr las empresas de grandes dimensiones capaces de sacar mayor provecho de los recursos empleados, maquinarias más modernas que Aumentaran, ¿no? que aumentaran la productividad del trabajo y en consecuencia disminuyeran los costos de producción. Muy bien, Guipúzcoa. Justamente esa parte final es lo más relevante cuando se menciona la concentración del sistema capitalista. ¿Qué significa esto, profesor? El capitalismo es un sistema que tiene sus orígenes allá por el siglo XVI, ¿no? Y inclusive algunos sostienen que el capitalismo se da en la Edad Media, cuando un grupo de hombres conocidos como burgueses, porque viven en Burgos, son ciudades, desarrollan actividades fuera de lo común. ¿Qué era lo común en la Edad Media? Ser agricultor, ¿no? Tener tierras y tener muchos siervos.
Bueno, fuera de lo común era vivir en las ciudades donde nadie quería vivir. Mira cómo es la vida, ¿no? Hoy día todo el mundo quiere vivir en una ciudad. En la Edad Media nadie quería vivir en una ciudad. Entonces estos primeros hombres van a vivir en una ciudad, en un burgos, por eso se llaman burgueses, y ahí desarrollarán actividades que eran vistas como peyorativas, como es básicamente el comercio y la usura. Y a partir de ahí se menciona que nace el capitalismo, pero que el capitalismo como tal ya surge en el siglo XVI en el sistema mercantilista. Pero este capitalismo de esta época es un capitalismo distinto. Es un capitalismo que se va a relacionar con la industria. Y no cualquier país tiene industria. Entonces, como no cualquier país tiene industria, los países que tienen industria serán llamados imperialistas, ¿no? Porque se construyen grandes imperios sobre esos estados. ¿Y qué se necesita para tener industria? Se necesita, bueno, lo que mencionamos en la clase pasada, ¿no? Básicamente el conocimiento. El conocimiento, el capital, la mano de obra, los recursos y todo lo demás. Hay un alumno que está en sala, vamos a hacerle el pase a Ronaldo Aro, ¿no? Que está ingresando. Ya, entonces, profesor, su compañera Guipúzcoa nos leía este párrafo y en la parte final del párrafo se menciona lo siguiente, que se emplean máquinas para aumentar la productividad del trabajo. Y eso tendrá que ver con sistemas que nacen en este periodo y que vamos a analizar ya cuando hablemos del PPT. Bueno, hasta acá es el tema de la lectura, porque lo que viene después son ideologías que vamos a ver ya en la siguiente sesión. Vamos a regresar justamente a lo que te mencionaba y el concepto, ¿no? ¿Qué podemos definir o cómo se puede definir a la segunda revolución industrial, profesor Luis? Bueno, lo podemos definir como un relanzamiento de la maquinización de la producción, ¿no? ¿Por qué relanzamiento? Porque acá básicamente, vamos a ver un momento. Vamos a ver un momento. A ver. Ya. Porque, profesor, ¿por qué un relanzamiento? A ver. Porque ya existía la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial ya existía. Nosotros hemos recordado, y vamos a seguir recordando siempre, que la revolución industrial ya existía como tal, ¿no? Ya existía. Ya existía esto que se conoce, profesor, como primera revolución industrial. Esto ya existía, ¿no? Y lo que viene a continuación es que las máquinas vuelven a ser protagonistas de algo que es clave y se denomina producción. Cuando uno produce más, obviamente va a vender más. Y si vendes más, vas a ganar más. Entonces la pugna en esta época es quién produce más. No se la pugna. Y para producir más, necesitas mejores máquinas. Necesitas o más mano de obra. Necesitas más materia prima. Entonces eso lleva a una competencia, ¿no? Entre los diferentes estados. Un relanzamiento entonces de la maquinización de la producción. Ahí está. Entonces por eso cuando uno habla de la segunda revolución industrial, tiene que hablar de las máquinas y de los grandes talleres, de las grandes fábricas. Porque para esta época lo que se incrementa en Europa y en Estados Unidos y en Japón son las grandes fábricas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta segunda revolución industrial? Primero que nada, imponerse a las potencias. Profesor Luis, ¿eso qué significa? Eso significa que si te preguntan en qué países o en qué país se da la segunda revolución, es sencilla. La segunda revolución industrial ya no se va a dar solamente en Gran Bretaña. Ojo, se va a dar, profesor, en Alemania, como lo mencioné, se va a dar en Francia también, se va a dar en Japón, ¿no? Japón es un caso muy, muy curioso, porque Japón era un país bastante atrasado culturalmente, pero Japón cambia cuando llega al gobierno un personaje llamado Matsuhito, ¿no? O Mutsuhito también en algunos libros. Y este Mutsuhito implanta una época conocida como la era Meiji, que significa o se traduce como el culto a las reglas. Y ahí nace pues esto de Japón, que es un estado disciplinado, ¿no?
Japón es un estado sumamente disciplinado, chicos, muy disciplinado. Entonces, y Japón no inventa nada, Japón todo lo copia y lo mejora. Japón lo mejora todo a partir del comercio que tiene con Estados Unidos, ¿no? Entonces Japón también entra a pugnar, ¿ya? Entonces aparecerá Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia incluso, y obviamente Gran Bretaña, ¿no? Entonces el objetivo es imponerse a las demás potencias, crear mayores máquinas y acrecentar más ganancias, más recursos. Ese es el gran objetivo. Bueno, para entender la segunda revolución industrial hay que conocer los antecedentes. ¿Cómo llegamos a la segunda revolución industrial? A partir de 3 hechos claves. Hecho número 1, la unificación de Alemania. No existía el país de Alemania antes de 1850. Lo que existían eran muchos principados, ducados, y de todos ellos el más poderoso era Prusia, pero también estaba Austria. Justamente van a una guerra Prusia y Austria, de la cual la vencedora será Prusia, y se produce la unificación de Alemania, ¿no? Alemania nace como un país recién en esta época, antes no existía. Por eso es importante analizar la historia universal, porque el Perú existe mucho más antes que Alemania, pero nosotros no tenemos esa visión de industria, ¿no? Ustedes deben formarse desde el colegio con una visión de crear empresa, y no solamente de convertirse en un profesional o en un técnico, sino de crear, tener una visión creadora, que es la visión que en Alemania se desarrolla a partir de mitad del siglo XIX. Bueno, luego tenemos la guerra de secesión en Estados Unidos, con la cual se va a abolir la esclavitud. La esclavitud que existía todavía en esta época va a ser abolida a partir de esta guerra y de un personaje conocido como Abraham Lincoln, que casualmente es asesinado, ¿no? Siendo presidente. Bueno, se abole la esclavitud, ¿por qué? ¿Porque eran buenos? No, porque necesitaban mano de obra en las fábricas, y mientras los negros sigan estando prácticamente presos en las haciendas, no se iba a poder lograr industria. Y bueno, Japón se desarrolla con la era Meiji, la etapa de Mutsuhito, ¿no? Un culto a las reglas, se implanta un modelo occidental, pero con la disciplina de los nipones, ¿ya? ¿Cuáles son las causas que originan la segunda revolución industrial? La rivalidad comercial, ¿no? La competencia, y lo hemos visto en economía, estimula el progreso. Si no hay competencia, no hay progreso. Entonces, esta rivalidad va a llevar a que aparezcan nuevas potencias, pues. Bueno, detrás de esas potencias están las burguesías, ¿no? Los banqueros y comerciantes de Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón querrán aspirar a lo que veían en Gran Bretaña, cómo Gran Bretaña se había desarrollado. Luego tenemos un crecimiento burgués que es muy importante, chicos. ¿Qué significa el crecimiento burgués, profesor? Que producto de esta rivalidad comercial se va acumulando capital. Recuerda que el burgués es un banquero, el burgués es un comerciante, el burgués es el dueño de una fábrica, va acumulando capital, y si acumula capital puede expandirse a otros lugares, ¿no? La burguesía entonces se va a imponer a sectores como los señores feudales, como los mismos monarcas, que si bien son poderosos, pero carecen de capital, ¿no? Entonces, ya para esta época, si bien existen las dinastías, pero el verdadero poder son los burgueses. Y obviamente las nuevas tecnologías. Cada país buscará desarrollar nuevas tecnologías. Lo vimos, ¿no? Alemania con los Benz, Estados Unidos con los Ford, ¿no? Alemania con la industria Bayer en el tema de la medicina, por ejemplo. Inglaterra misma con laboratorios como Oxford, por ejemplo. Estados Unidos, inclusive con Johnson, y así, ¿no? Aparecerá esta pugna, y pugna que hasta el día de hoy lo ves. Hoy día, ¿quiénes hacen vacuna? Algunos laboratorios, ¿no? AstraZeneca, Sputnik, Johnson y Johnson, ¿no? Son laboratorios que compiten entre sí, Sinopharm en China. Entonces, esta pugna que ves en la actualidad es una pugna que se da en esta época de la industrialización. Bueno, ¿cuál es el contexto de la segunda revolución industrial? ¿Qué estaba pasando en el Perú? En el Perú en esta época se está desarrollando la prosperidad falaz, que es un gobierno del presidente Ramón Castilla, caracterizado por la explotación del guano. En esta época también, lamentablemente, producto de la ambición de Inglaterra por el salitre, América protagonizó la guerra entre Perú y Chile. Inglaterra apoya a los chilenos en la guerra contra Perú y Bolivia, por eso es que perdimos en realidad,
¿no? Muy aparte de otras razones, Chile tenía el apoyo logístico de Inglaterra que buscaba apoderarse del salitre. ¿Y por qué no apoyó al Perú? Porque en esa época el Perú era gobernado por militares que tenían una ideología nacionalista. Y el nacionalismo iba en contra de lo que buscaba Inglaterra, que era el libre comercio. Entonces, el guano se vende a Inglaterra, el salitre se apodera a Inglaterra. Y posteriormente la República Aristocrática es la época donde el Perú empieza a desarrollar cultivos como el algodón, la caña de azúcar, el caucho, que va a servir para la industria, para la fabricación de neumáticos. Entonces, si te das cuenta, América Latina, Asia y África le han dado materia prima a Europa, ¿no? Pero esta entrega no ha sido bien redistribuida, porque América Latina, África y Asia han seguido sumidos en la pobreza. Por eso que nace esta idea de países tercermundistas, ¿no? Que si bien tenemos los recursos, pero prácticamente los entregamos y no podemos transformarlo, que es el ideal y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si tienes recursos, debes transformar y generar industria. Y eso no sucede en el Perú hasta el día de hoy. No hay una visión capitalista. Y esa visión capitalista sí es la que tienen esos países que hemos mencionado. ¿Cómo se construye una visión capitalista? A partir de desarrollar un fuerte nacionalismo, ¿no? ¿Y qué es un nacionalismo? La revaloración de tus recursos, invertir en educación, invertir en trabajo, en ciencia, para que tu población tenga una visión de industria en tu país, ¿no? Bueno, y a partir de eso, profesor, tenemos el impulso económico. Nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad, lo hemos leído, y también, profesor, nuevas materias primas. El acero, que será transformado en estos nuevos hornos, en, profesor, hierro, que será fundido y trabajado para las máquinas, los vehículos, y nuevos elementos químicos como el azufre, como el cloro, que se van a desarrollar para los gases, ¿no? Como por ejemplo un gas conocido como el gas pimienta, que se va a utilizar en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué inventos tenemos en esta época? El teléfono de Alexander Graham Bell, ¿no? El telégrafo de Morse y Marconi, de ahí que viene el código Morse, ¿no? La bombilla eléctrica y el fonógrafo de Alva Edison, que lo hemos visto, el automóvil del alemán Karl Benz, ¿no? También tenemos otros prototipos como el avión de Wright, tenemos la dinamita de Alfred Nobel, que luego se va a arrepentir y todo el dinero que acumuló lo va a trasladar para la creación de los premios Nobel, que buscaba tratar de resarcir el daño que él había hecho de manera indirecta, ¿no? Y luego tenemos el tema del cine, que va a llegar al Perú a inicios del siglo XX y que fue todo un acontecimiento. El cine de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, y el motor a combustión diésel, ¿no? O diésel, que se va a desarrollar a partir de la explotación del petróleo. Son algunos de los tantos inventos que se van a desarrollar en este periodo. Y tenemos acá algunas características que hemos visto a lo largo de la sesión del día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución? Una sobrepoblación y a partir de ahí una migración europea y una búsqueda de nuevos mercados que va a llevar a una guerra, como lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a quedar acá. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por su atención. Chau, chau.